que haya una iglesia lo cual cuando Cristo venga es la que va a volar con Cristo para el reino de los cielos. Santo es el Señor. Fíjate que hace un tiempecito atrás, aleluya, me prepararon unos días de agenda para predicar en lo que es La Terrena, Santo Domingo y unos cuantos lugares, aleluya. Y el Señor en este tiempo me ministró que predicara con el tema una iglesia, aleluya. Santo es el Señor. Dios hizo cosas grandes en aquel lugar, amén. Pero Dios en este tiempo, en este momento, en este día, aleluya, me ministraba en el día de ayer que predicara con este tema, aleluya. Y tú eres la iglesia, en forma de pregunta. Santo es el Señor. Y cuando predicaba acerca de esto, ya que son temas parecidos, hablaba acerca de la iglesia del Señor, porque nosotros entendemos, aleluya, bendito sea el Cristo que vive, que hay muchas denominaciones, amén, que se han nombrado iglesia, alabanza al Cordero. Nosotros conocemos muchas denominaciones: las Testigos de Jehová, la evangélica, amén, la católica, la adventista, la mormón, la Mitten Aarón. Hay un sinnúmero de iglesias en diferentes pueblos, en diferentes lugares, en diferentes partes en el mundo. Santo es el Señor. Para una iglesia específicamente, lo cual siempre Dios a través de su palabra ha hecho énfasis, lo cual Dios siempre a través de su palabra ha tratado de enfocar en las cosas, aleluya, que provienen de Él. Santo es el Señor. Ya que hay muchas iglesias que tienen diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, pero hay una sola iglesia que va a partir con el Señor. Hay una sola iglesia que va a partir con Cristo a la hora que Cristo venga. Aleluya, santo es el Señor. Si nos ponemos a decir, hay una iglesia aquí en Santiago que se llama la Iglesia Nueva Vida en Cristo. Pero tal vez en la capital hay una iglesia que se llama igual, aleluya. Pero tal vez en Barahona hay una iglesia que se llama Puerta de Vida, Puerta de Salvación, aleluya. Y esa iglesia, aleluya, con diferente nombre, pertenece también a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque también están guardando la palabra, también están guardando las enseñanzas, también están guardando la doctrina, también están guardando los mandamientos santos dados por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha hecho énfasis sobre esto, porque al hablar de una iglesia, no simplemente hablo de la iglesia Nueva Vida en Cristo, sino que hablo de una iglesia que se está guardando para el Señor en todas las partes del mundo, así como en Estados Unidos, así como en la capital, así como en todos lugares. Hay un pueblo que está guardando la palabra, hay un pueblo que está guardando la doctrina, hay un pueblo que cuando Cristo venga vas a volar con Él. Y específicamente hablo de esa iglesia, alabanza al Cristo que vive, una iglesia que es pura, una iglesia que es santa, una iglesia que se está guardando sin mancha y sin arruga y sin contaminación del mundo. Alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. No te hablo de religión, aunque específicamente, alabanza el Cristo que vive, en la Biblia establece en el libro de Santiago cuál es la religión verdadera y sin mancha. Aquellos que visitan los huérfanos, aquellos que visitan las viudas, aquellos que, aleluya, visitan los presos en su tribulación. Y dice la Biblia, y se guardan sin mancha, aleluya, y sin contaminación del mundo. Al hacer énfasis sobre esto, aleluya, me enfoco y empiezo a analizar y empiezo a ver, y conforme a la enseñanza de la palabra me puedo dar cuenta cuál es la iglesia que va con Cristo, cuál es la iglesia que va a volar cuando Él venga. Y es una iglesia que se esté guardando sin mancha y sin contaminación del mundo. Aleluya. Por eso es que establece la Biblia y dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios, que es la voluntad santa que Dios quiere para contigo, que es la voluntad santa que Dios quiere para conmigo. Que Dios no quiere que su pueblo ande intrumido, que su pueblo ande enredado en las cosas de esta tierra. Hay una iglesia que se va con Cristo, y yo no sé si tú eres parte de esa iglesia, pero yo me he enfocado, yo he puesto toda mi confianza y he dado todo lo que tengo, y lo voy a seguir dando para ser parte de esa iglesia. Te amo, Jesús. Fíjate que para hablar de la iglesia específicamente, quiero hablar del libro de Apocalipsis. Nosotros conocemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, un hombre de Dios, el discípulo amado. Este discípulo, aleluya, tenía una relación muy estrecha con Jesús. Este discípulo tenía una cercanía, una amistad más cercana que los otros discípulos con Jesús. Tanto así que en un momento determinado, cuando Cristo habla que está sentado en la mesa con sus discípulos, Jesús dice que hay uno que le vas a entregar.
Y dice que, aleluya, los discípulos dicen que Pedro le pregunta y le dice a Juan, le topa, le dice, dile a Jesús que te diga quién es. Porque aún Pedro entendía que había una relación cercana entre Jesús y Juan. Tanto así que este discípulo amado se recostaba, dormía en el pecho de Jesús. Alabanza al Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Y en un momento dado hay una disputa entre los discípulos y el Señor le dice, ¿y qué si yo dejo que él se quede? Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver a través de la palabra que aún fue el último en morir de los apóstoles. Gloria al Señor. Pero este apóstol, aleluya, santo es el Señor, no fue cualquier persona, sino fue una persona bien instruida por el Señor, que guardó la enseñanza pura, la enseñanza sin mancha, la enseñanza, aleluya, sin contaminación. Este hombre fue perseguido, aleluya, por causa del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre fue maltratado por causa del evangelio. Este hombre llegó a un momento determinado. Escuche bien, mi hermano, aleluya, que voy a hablar de parte de Dios en esta preciosa y maravillosa mañana. Gloria al Señor. Nosotros muchas veces decimos servir a Dios, decimos ser la iglesia de Jesús, aleluya. Sin embargo, por cualquier prueba, por cualquier circunstancia, queremos soltar el evangelio, queremos tirar la toalla, aleluya. No queremos seguir avanzando. Bendito sea el nombre del Señor. No queremos seguir echando hacia adelante en el evangelio. Sin embargo, estos hombres de Dios dieron hasta la vida por el Señor, aleluya, y no se atrevieron en ningún momento aún a negar su nombre, aleluya. Dice la Biblia que este hombre lo metieron, aleluya, en una paila ardiendo, gloria al Señor, con aceite, pero este hombre nunca negó su nombre, aleluya. Lo último que hicieron fue que lo llevaron a una isla llamada Patmos, aleluya, donde aquí aquel hombre murió. Y allí donde estaba, en aquel lugar, en su peor momento, en el peor del momento de la tribulación, en su peor azote, fue donde tuvo la mejor revelación del libro de Apocalipsis. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Aleluya, que tú tal vez vas a pasar momentos difíciles, que tú tal vez vas a pasar momentos de dificultad, pero no suelte la toalla, porque ahí es que Dios te va a revelar cosas grandes, ahí es que Dios te va a revelar cosas que tú no conoces, ahí es que Dios te va a entrar en el molde y te va a hacer entender, aleluya, que fue necesario que te meta en el proceso para que tú aprendas, para que seas capacitado y puedas recibir más de Dios. Fíjate que nosotros, cuando entramos en un momento de dificultad, entendemos que Dios no está con nosotros. Entendemos que ya Dios no está con nosotros, que Dios se fue, que ya Dios nos abandonó. Sin embargo, me doy de cuenta a través de los apóstoles en la Biblia, aleluya, que en su peor momento era cuando Cristo más estaba con ellos, que en su peor momento era cuando Dios más caminaba con ellos. Santo es el Señor. Y este hombre llamado el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, recibe esta revelación. Alabanza al Cordero. Recibe la revelación del Apocalipsis, aleluya. Y el Señor le habla y le dice, aleluya, que hable específicamente a las 7 iglesias que están en Asia, aleluya. Santo es el Señor. Y empieza a hablarle a cada una de las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, mira, tengo esto contra ti, honro esto de ti, y es que tú, aleluya, estás predicando, y es que tú, aleluya, santo es el Señor, aleluya, está haciendo la obra, tiene un alto trabajo, aleluya, honro esto de ti, y es que no, aleluya, y es que no ha tolerado las obras de la persona mala, y es que no tolera las obras de los nicolaístas. Alabanza al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el nombre del Señor. Y le empieza a decir las malas obras, y también empieza a elogiar lo bueno que tienen. Alabanza al Cristo que vive y que liberta. A pensar de esto me doy de cuenta, cuando leo las 7 iglesias, me doy de cuenta que en medio de la iglesia de Cristo, en medio de la iglesia Nueva Vida en Cristo, hay personas que están haciendo un alto trabajo, pero que dejaron el primer amor. Aleluya. En la iglesia Nueva Vida en Cristo hay personas que no toleran las obras del nicolaísta, aleluya, pero se han desenfocado de la obra de Dios. En la iglesia Nueva Vida en Cristo, alabanza al Cordero, hay personas, gloria al Señor, que están haciendo la voluntad de Dios en cuanto al trabajo, aleluya, pero son olvidados de la búsqueda interna. Me di de cuenta que en medio de la iglesia Nueva Vida en Cristo hay una iglesia santa que se está guardando sin mancha y sin arruga. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Y era que me di de cuenta que la iglesia de Éfeso, aleluya, no toleraba
la obra de los nicolaítas, pero me di de cuenta también que la iglesia de Pérgamo estaba soportando las obras de los nicolaítas. En medio de una iglesia hay una gente que está tolerando obras que no son por bien de Dios, pero hay una iglesia también aquí que está en la iglesia no vive en Cristo, que está llamándole pecado a lo que es pecado. No sé si usted me está entendiendo. El llamado es a que seamos iglesia santa. El llamado es a que seamos iglesia que se guarden sin mancha y sin contaminación de este mundo. A su nombre, al nombre de Cristo. Pregúntale que está a tu lado, dile: ¿y tú eres iglesia? Pregúntale: ¿y tú eres iglesia? Fíjate que te quiero explicar y aclarar acerca de esto por la razón del preguntarte de eso, de que si tú eres iglesia. Específicamente no te estoy preguntando de que si tú eres una iglesia tibia, de que si eres una iglesia descuidada, de que si eres una iglesia que perdió el primer amor. No, te estoy hablando de que si tú eres la iglesia que se va con Cristo. Al hablarte de este tema te estoy preguntando de que si tú eres la iglesia que se va con el Cordero. Te estoy preguntando que si tú eres la iglesia que se está guardando sin mancha y sin contaminación de este mundo. Porque si tú no eres de esta iglesia, si tú no eres de la iglesia, estando en la iglesia de la vida en Cristo, es necesario que te metas, aleluya, y sea partícipe de la iglesia que se va con Cristo. Porque aquí en la iglesia de la vida en Cristo estamos aquí guardando la palabra. Hay un remanente que se está guardando fiel. Hay un remanente que está haciendo la voluntad de Dios, pero no es un misterio para nadie. Hay un remanente que está descuidado. Hay un remanente que no se está enfocando en lo que se tienen que enfocar. Pregúntale que tanto lo dile: ¿y tú eres iglesia? Pregúntale: ¿y tú eres iglesia? Te amo, Jesús de Nazaret. Alabanza al Cristo que vive y que liberta. Mi hermano, mírame. Alabanza al Cordero de Dios. El hombre que pertenece, que se hace llamar iglesia de Cristo, es una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. Es una iglesia que ha dejado los rendimientos de este mundo. Alabanza al Cristo que vive y se ha enfocado a vivir íntegramente para Dios. Alabanza al Cordero. El hombre que es iglesia del Señor entiende que en un momento dado puede caer en un momento de debilidad, pero no puede quedarse en el piso porque es iglesia. Aleluya. El hombre que es iglesia, alabanza al Cordero, puede entender que puede pasar un momento de tribulación, pero que no puede enfocarse en una ñoñería y en un sentimiento para añoñar y entrar en el sentimiento y adaptarse a esa situación. El hombre de Dios, el hombre que es iglesia, la mujer que es iglesia, es una gente que no puede enfocarse a vivir una vida, aleluya, siempre en la monotonía, a vivir una vida inútil en el evangelio. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser una persona útil para la obra de Dios. Hay personas que entienden que esta palabra de inutilidad es una ofensa para él, porque lo hemos adoptado como ofensa para muchas personas. Pero hay personas dentro de la iglesia que son inútiles, no están siendo útiles para la obra de Dios. El hombre que ha entendido que fue llamado por Dios es un hombre que es útil, es un hombre, alabanza al Cordero, que está haciendo de provecho para el reino de los cielos. Aún los dones que el Señor entregó a su iglesia fueron dones para el provecho de su reino, fueron dones para el crecimiento de su iglesia. Y tú el que estás haciendo como iglesia para proveer, aleluya, el crecimiento de Dios, que tú estás haciendo como iglesia para proveer el crecimiento de la iglesia. Es un mensaje a la conciencia que si tú no estás viviendo esto, es necesario que lo empieces a vivir, porque esa es la iglesia que se va con Cristo, porque esa es la iglesia que va a volar al reino de los cielos. Sacúdete del diablo, sacúdete de los demonios, deja la ñoñería. El diablo te está atacando, levántate en pie de guerra, dile: diablo, que tú me quieras detener, yo soy iglesia de Cristo y no me voy a detener. Yo soy iglesia de Cristo y voy para arriba con él. Te amo, Jesús de Nazaret. Te amo, Jesucristo de Nazaret. Hermano, la Biblia es clara. Y a través de la palabra, cuando nosotros somos estudiosos de la Biblia, que cada persona que fue llamado, amado, te voy a decir algo: todas las personas que están aquí fue llamado con un propósito. Cada persona que está aquí no fue llamado simplemente a ocupar un asiento en la iglesia. Cada persona que está fue llamado con una asignación. Fue llamado para el ministerio de la obra. Fue llamado para el crecimiento de la obra.
fue llamado, aleluya, a proveer, aleluya, santo es el Señor, para que la iglesia crezca. Santo es el Señor, alabanza el Cordero de Dios. Amado, te estoy diciendo, su mensaje a la conciencia. Es necesario de que usted se mire en el espejo y que usted diga: ¿qué estoy haciendo, aleluya, para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo como hombre de Dios? ¿En qué estoy proveyendo para el crecimiento de la obra? Aleluya. Y cuando tú entiendas, cuando tú te examines tú mismo, tú vas a decir: pero es verdad, aleluya, yo no estoy haciendo tal o cual cosa. Es necesario de que me motive, es necesario de que me meta en la rueda, es necesario de que empiece a trabajar a favor del ministerio, a favor de la obra. Amado, la iglesia que Cristo formó, que Cristo constituyó. Algo muy importante que tal vez lo conocía, pero no hacía énfasis en esto. Yo hablaba con el pastor, y es que muchas veces nosotros queremos como separar, poner en dos lugares la iglesia y el pueblo de Israel. Alabanza al Cordero. Y nosotros entendemos por la palabra que cuando Cristo hablaba de la iglesia en sí, no hablaba de nosotros los gentiles, sino hablaba de un pueblo que era judío, pero que también era iglesia. O sea, para tú ser iglesia, tú puedes ser judío siendo iglesia. Alabanza al Cordero, porque iglesias son las personas, aleluya, que están guardando los mandamientos del Señor. Iglesias son la gente, aleluya, santo es el Señor, bendito es el Cristo que vive y que liberta, que están guardando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia es alguien, aleluya, que se ha decidido apartarse de la contaminación de este mundo, aleluya. Iglesia es alguien, gloria al Señor, que aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Iglesia es alguien, gloria al Señor, que como dice la palabra, que ya no vive Él, sino que Cristo vive en Él. Alabanza el Cordero. Y esto, mi hermano, no es para todo el mundo. Esto no es cualquiera que vive esto. Amado, no vivir tú para que Cristo vive en ti. Amado, tú lo ves fácil, pero no es fácil. Alabanza el Cordero. Por eso es que hay personas que se le hace difícil, pero no es imposible, se puede. Aleluya, santo es el Señor. Lo que pasa es, gloria al Señor, que posiblemente tú tengas planes, pero Dios tiene otros planes contigo, gloria al Señor. Posiblemente tú quieres poner la empresa y no es malo, posiblemente a otro le resultó, pero posiblemente a ti no te va a resultar. Alabanza el Cordero de Dios. Y qué decir con esto, que los que tienen empresa tienen que soltar la empresa, no, pero tienen que meterse en la rueda del alfarero. Aleluya, santo es el Señor, bendito es el Cristo que vive y que liberta, porque el Señor me hacía énfasis para predicar este mensaje, y era que me hablaba acerca de la idolatría, y me llevaba en el libro, gloria al Señor, en el libro de Isaías capítulo 57, y era que el Señor amonestaba a su pueblo Israel a causa de la idolatría, porque aquel pueblo, gloria al Señor, conociendo a Jesús, conociendo, perdón, a Jehová, y al Dios que hacía milagros, se iban en pos de los dioses, ponían cualquier cosa primero que a Dios. Y el Señor me ministraba que todo pecado que el hombre pone primero que a Dios, aleluya, es idolatría. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y que decir, si tú dejas, aleluya, si tú cometes fornicación sabiendo que Dios se va a apartar de ti, porque tú, aleluya, forniques, cometiste idolatría, y hay gente poniendo a cosas de esta tierra primero que a Dios, y ese es el problema, gloria a Dios. Personas idólatras, aleluya, personas que tienen algo que hacer para la obra de Dios y le invitan a otra cosa y cancelan de Dios y se ponen a hacer otra cosa, gloria a papá. Alabanza el Cordero. El hombre de Dios tiene que ser serio con esto. El hombre de Dios ha sido llamado, gloria al Señor, ha dado todo por el Evangelio. Aleluya, me pongo a pensar y hablaba sobre esto también, porque Dios cogió a Pedro, aleluya, como el principal, el de la iglesia. Porque Dios cogió a Pedro como el primer obispo de la iglesia. Me di de cuenta que Pedro no era un hombre sentimental. Me di de cuenta que Pedro era un hombre guapo. Me di de cuenta que Pedro era un hombre que cuando tenía que sacar espada por el maestro, sacaba espada. Y el Señor dijo, bueno, esta gente son de Dios, pero tienen sentimiento. Ese es el hombre que voy a dejar. Aleluya. Por eso el hombre de Dios que ha sido llamado a pastorear ha sido un hombre, gloria a Dios, que no tiene que tener sentimiento. Tiene que ser un hombre serio, gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque va a haber cosas muchas veces que Satanás va a querer infiltrar, y ese hombre de Dios va a tener que pararse en 30 y decirle, esta iglesia la compró Cristo. Y fallo, batallo.
Amado, tengo que decir esto. Yo no sé cómo Dios te llamó. Yo no sé cuál fue el ministerio que Dios te entregó. Pero el hombre que es llamado por Dios tiene que ser un hombre serio. Tiene que ser un hombre con actitud. Tiene que ser un hombre con el Señor. Alabanza al Cordero. Que no todos los vientos de esta tierra lo pueden mover. Amado, tengo que decir algo. Aleluya. Y es que Satanás ha querido corromper, dañar, introducir herejía en el pueblo de Dios. Al Cristo te amo, Jesús de Nazaret. Y es que Satanás ha querido dañar en lo que Dios plantó, lo que Dios formó, lo que Dios estableció. Alabanza al Cordero de Cristo que vive y que liberta. Amado, ¿y qué decir con esto? Dios nos llamó, mi hermano, pero te voy a decir algo. Si tú te detienes, yo voy a levantar a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Si tú no quieres predicar, te preocúpate. Es que esos son problemas tuyos. Yo voy a levantar a otro que predique. Aleluya. Si tú no quieres cogerlo tratado, te preocúpate, gloria a papá, que Dios va a llamar a uno que coja tratado. Si tú no quieres coger el megáfano, te preocúpate, que Dios va a llamar a gente que cojan el megáfano. Y si esos que lo cogieron se detenieron, Dios va a levantar a otros que lo cojan también. Amado, esto no lo detiene nadie. Esto ni el diablo lo detiene, gloria a papá. Por eso fue que cuando llevaron a Juan y a Pedro y lo amenazaron para que callaran y no prediquen en nombre de Jesús, ellos dijeron: juzguen entre ustedes mismos, que es mayor obedecer a Dios o a los hombres. Él dijo: mira, te voy a decir algo. Esta gente, si fue Dios que lo llamó, Él no lo va a detener nadie. Se levantó un tal Judá y con él unos cuantos y se dispersaron. Cuando lo metieron preso, se levantó otro y también lo mataron y se dispersaron. Pero si esta gente proviene de Dios, esta gente nadie lo va a poder detener. Yo no sé si tú has entendido que al hombre que Dios llamó no lo detiene nadie, ni familia. Por eso te dicen loco. Por eso tu gente no va a entender a qué fue que Dios te llamó. Yo te amo, Jesús. Di conmigo: a mí nadie me va a detener. Grítalo, grítalo, grítalo conmigo. A mí nadie me va a detener. Yo te amo, Jesús de Nazaret. Di conmigo: a mí nadie me va a detener. Dile que está a tu lado, dile: y tú eres iglesia. Dile que está a tu lado, dile: y tú eres iglesia. Te amo, Cristo. Aleluya. Vamos, te voy a decir algo. Escucha con mucho cuidado. Aleluya. La iglesia que Cristo llamó, te dije que no se va a conformar a este siglo. Por eso, amado, muchas veces, por eso tú vas a sentir esto en ti. Y esta es una señal de cuando tú eres iglesia. Y tú me vas a preguntar: ¿y cuál es? La señal de cuando tú eres iglesia es que cuando tú estás descuidado, tú sientes que te falta un pedazo de ti. Tú sientes como que tú no puedes seguir caminando. Amado, y por eso hay gente que sueltan trabajo. Por eso hay gente, mi hermano, que en el momento cuando la esposa está brava con ellos y ellos sienten que se están muriendo, le dicen: mira, mi esposa, te amo y te quiero, pero me voy para arriba. Te amo y te quiero, pero me voy a meter con Dios. Muchas veces uno trata como de explicarle a las personas para que entiendan lo que uno puede sentir. Amado, y esto no es así. Por eso le hablaba en un momento determinado allá en el trabajo. Y le hablaba en la hora de almuerzo y me preguntaban, aleluya. Y yo le especificaba a ellos y le decía: mira, a mí Dios me llamó, a mí Dios me entregó la salvación, a mí Dios me dio vida. Le explicaba y le decía: mira, a mí me dieron 2 tiros, a mí me faltan órganos, yo estuve al borde de la muerte. Yo no puedo vivir normal. Yo no puedo ser normal, no puedo adaptarme a las cosas de este mundo, porque es que les conocí y como lo conocí, quiero seguir conociendo y no quiero que él se aparte de mí. Y ellos se sorprendían, aleluya. Yo les decía: mira, lo que pasa es que tú no lo vas a entender por más que yo te lo explique. Tú tienes que vivirlo para que tú lo puedas entender.
Cuando tú empiezas a enamorarte de Dios, a conocer la experiencia en Dios, a vivir cosas extraordinarias que tú físicamente, terrenalmente no puedes darle una explicación, no puedes decirle, mira, me pasó así, así, no te van a entender, porque es que no lo han vivido, gloria al Señor. Pero el hombre que verdaderamente ha vivido esto, alabanza al Cordero, mi hermano, te voy a decir esto, y escucha con mucho cuidado, se puede ir al mundo, pero no va a permanecer en el mundo, porque va a entender que no pertenece a ese mundo, va a entender que algo de él se ha apartado, alabanza al Cristo de la gloria, va a entender que le falta la pieza del rompecabezas muy importante que se llama Cristo. Amado, el hombre que ha conocido a Dios se puede extraviar, pero no permanece extraviado. Llévate de mí lo que te estoy diciendo. Muchas veces ponemos y cogemos a Luis Urbay y decimos se le carrió, pero no pudo, murió de rodillas. Mi hermano, te voy a decir esto. Muchas personas tienen más debilidad que otros, tienen más guerra que otros, pero el hombre que ha conocido a Dios, mi hermano, no se aparta para siempre de Dios. No se aparta, cree, llévate de mí. Alabanza al Cordero. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Que hay gente que se han apartado, que han pecado, mi hermano, y siente que se mueren, pero siente que no pueden estar quietos, que no pueden estar tranquilos, que hay un tormento dentro de sí que no lo deja quieto, que lo persigue, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y tú te sientes en el lugar donde tú no debes estar. Si tú sientes eso, esa es una señal de que tú eres iglesia de Cristo. Si tú sientes eso, es una señal de que tú fuiste comprado a precio de sangre. Si tú sientes eso, es una señal de que el reino de los cielos te espera. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando, mira, Jesús preparando a sus discípulos, en un momento dado está hablando con ellos y le dice, mira, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Escucha, Jesús le dice a sus discípulos que si su justicia no era mayor que la de los escribas y de los fariseos, dice que ellos no iban a entrar al reino de los cielos. Me fui a estudiar e indagar sobre eso. Pero ven acá, ¿cómo así la justicia más grande que la de los escribas y los fariseos? Escucha, investigando sobre esto me di de cuenta que los fariseos se preocupaban más en una pureza externa que una pureza interna. Ellos se enfocaban en lo que eran las fiestas solemnes, los sacrificios. Ellos guardaban el sabbat, el día de reposo. Ellos hacían los sacrificios conforme al ritual, conforme al mandamiento que Dios dio a Moisés. Escucha, pero aún haciendo esto, estas personas tenían odio, tenían rencor en su corazón. Esas personas quizás cumpliendo con los rituales, cumpliendo con las fiestas solemnes, no estaban cumpliendo con la mayor pureza, que es la que Dios demanda del hombre, que es una pureza interna, es una pureza de adentro. Por eso Jesús, cuando enseñó, haciendo una referencia sobre ello, primeramente ustedes tienen que limpiar el vaso por dentro y después solo el vaso se va a limpiar por fuera. Le habló acerca de los fariseos, le dijo sepulcro blanqueado, porque se ven muy lindos por fuera y adornado y bien pintado, pero por dentro están llenos de huesos secos. Entonces, mi hermano, para hablar de esto como iglesia, no simplemente debemos de hablar de lo externo, también debemos de hablar de lo interno, que es lo que verdaderamente importa para Dios. Las dos son importantes, pero primero Dios te exige una limpieza interna. Alabanza al Cordero, porque después la limpieza externa sola se va a limpiar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El que dirán de ti, eso es algo interno que tú lo tienes por dentro. Aleluya, la forma de tú comportarte es algo interno. Alabanza al Cristo que vive y que liberta. Quizá por fuera tú te ves muy lindo. Aleluya, como los empresarios. Aleluya, como bendito sea el nombre del Señor, los funcionarios de la República Dominicana. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero por dentro, ¿qué vamos a ver de ti? Entonces es importante que nos examinemos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nos veamos cómo estamos caminando. Bendito sea el nombre del Señor. En lo interno delante de nosotros. Aleluya, tenemos algo contra nuestro hermano. Aleluya, no soportamos a alguien. Criticamos
llamó a alguien, si lo está haciendo no es la iglesia de Cristo. Si lo está diciendo, si Cristo viene, no va a volar con él. Si lo está haciendo, gloria a papá. No fue a ti que Cristo te dijo que fue a preparar morada. Fue una gente que se está guardando de toda contaminación de este mundo, de toda mancha de este mundo. Fíjate que casi termino. Gracias a Dios. Específicamente quiero explicar y de una manera breve. Cuando Jesús le habla específicamente a Juan para que Juan escriba, le dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Representa autoridad. El que abre, ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Escucha esto. Aquí específicamente, amado, de 7 iglesias, escucha, de 7 iglesias, hay una sola iglesia que el Señor no amonestó. Hay una sola iglesia que el Señor no les reclamó, sino que elogió simplemente sus obras, porque estaban haciendo las cosas buenas, estaban haciendo las cosas bien delante del Señor. Y es que nosotros, cuando somos iglesia del Señor, no necesitamos que los hombres no abran puertas. No necesitamos ser reconocidos por los hombres. No necesitamos ser reconocidos por los reinos de esta tierra. El hombre que es iglesia no necesita entrar en los lujos, en la vanidad de este mundo. El hombre que es iglesia tiene una sola puerta abierta, y es la puerta de la salvación. Y por causa de que tú tienes las puertas de la salvación abiertas, muchas puertas terrenales se te van a cerrar. Muchas puertas de esta tierra se te van a cerrar. Y tú quizás te preguntarás: ¿y por qué? Pero la Biblia tiene su respuesta. La Biblia nos enseña que seremos aborrecidos por todo por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero no dice confiar, porque yo he vencido. Y así como nosotros, como Él venció, nosotros también venceremos. Entonces es necesario de que nosotros como iglesia cumplamos con el rol que nos pertenece, terrenalmente hablando, porque no es que nos vamos a descuidar de nuestra pertenencia, de nuestro rol como hombre y como mujer de Dios. Pero tú no puedes poner a nada primero que a Dios. Amado, tú me preguntarías: pero tú no estabas poniendo a Dios, tú no estabas poniendo ese trabajo primero que a Dios. Lo digo por mí, no simplemente lo digo en ese trabajo, amado. Yo he dejado mucho trabajo por causa de Dios. No es el primero. Yo he dejado de hacer cosas, de triunfar, de lograr cosas en esta tierra por causa del evangelio. Yo he dejado de hacer cosas que tal vez, aleluya, me iban a hacer a mí alguien en esta tierra. Yo he dejado todo por causa del Señor. Yo puedo agarrar también e irme a estudiar y ser alguien. Yo puedo irme a estudiar y tener un título universitario, a estudiar ingeniería. ¿Qué más da? Yo puedo también. Si alguien lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Pero he entendido que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. He entendido que todas esas cosas en esta tierra son importantes, son necesarios. Aleluya, hay gente que lo hace y no le son nada, amado. Pero es necesario que tú te enfoques en lo más importante de esta tierra, que es el reino de Dios. Tú puedes hacer cualquier cosa, pero tienes que poner a Dios sobre todas las cosas. Por eso Él dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amado, yo no quiero prosperidad si no está Dios. Yo no quiero ser, aleluya, un hombre exitoso si no está Dios. Yo no quiero tener dinero si no está Dios. Yo no quiero tener una casa lujosa si no está Dios. Amado, y decir si no está Dios, no te hablo necesariamente si estoy en el mundo descarriado. No, específicamente no me hablo a tener eso y todavía quizás estar en el evangelio, pero
estar ahí en una silla congregándome los domingos, estar ahí en una silla y no ser útil para la obra de Dios. Amado, yo puedo tener casa, carro, dinero, fortuna y seguir en el evangelio y no está Dios conmigo. Entonces es necesario que la iglesia de Cristo entienda esto, que no necesariamente para que Dios esté contigo tú tienes que estar en la iglesia. Estoy en la iglesia y Dios está conmigo. No, el Señor no quiere eso de ti. El Señor lo que quiere de ti y de mí es que nosotros lo demos todo por Él. Es que nosotros estemos en la iglesia, pero que verdaderamente estemos haciendo lo que hace la iglesia. Es que nosotros estemos aquí en el evangelio, pero que estemos haciendo lo que Cristo nos llamó a hacer. Que no estemos descuidados. Gloria a Dios. Amado, mira el trabajo. Mira dónde está el problema, que cuando muchas veces, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios y Dios te ha hecho entender ciertas cosas, que no minimizamos a nadie ni nada de esto, sino que muchas veces hay personas que han sido valientes. Es valentía, amado, muchas veces lo que no hace falta, porque nosotros sabemos y entendemos que es lo que nos pertenece, nos pertenece. Pero no hace falta valentía. ¿Sabes por qué no hace falta valentía? Porque automáticamente tú dejas cosas de esta tierra, van a venir las personas, las críticas sobre ti. Y tú sabes que Satanás, ¿tú crees que cuando Satanás te hace algo, mete algo a través de una persona y te dice, mira, yo no sé qué pasa contigo, que qué raro, tus hermanos han sido triunfantes, tus hermanos han sido prosperados y qué raro que tú no has prosperado? Y tú le dices, mira, te voy a decir algo, escucha con cuidado. Yo no he prosperado porque yo he conocido a Dios. Yo he dejado todo por causa del evangelio. Tú le dices, mira, yo no he prosperado porque yo he entendido que todas las cosas de esta tierra van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios no pasa. Yo no he prosperado porque yo he entendido que Dios está de primero en mi vida, de segundo y de tercero. Pero escucha, Satanás usó a ese alguien para hablarte, pero no se queda ahí. Tú le diste la respuesta correcta, la respuesta verdadera. Pero cuando te entraste en tu cuarto, empieza Satanás a ministrarte, a decirte, pero es verdad, te amo Jesús. Mira, tus hermanos han triunfado, sin embargo, mírate a ti. Es un orgullo en el hombre y la mujer, que cuando les reclaman estas cosas, como que sienten en sí, pero dice, pero es verdad, yo quiero ser responsable, yo no quiero depender de nadie, yo no quiero esperar que nadie me dé un plato de comida para yo comer. Ese es el pensamiento del hombre carnal. El pensamiento del hombre espiritual es que el que lo sustente Dios, y que aún el diablo Dios va a tocar para que te sustente a ti, y no son los hombres, es Dios. Cuando el hombre está descuidado, mi hermano, lejos de Dios, siente que nadie lo bendice, siente que nadie le da nada. Pero cuando el hombre está envuelto, mi hermano, en la cosa de Dios, todo el mundo se quiere despojar para él. Todo el mundo quiere darle algo, todo el mundo quiere hacer algo para que ese hombre de Dios se sienta bien y siga haciendo las cosas de Dios. Amado, tú no dependes de hombre, yo no dependo de hombre, nosotros dependemos totalmente de Dios. Y hasta que nosotros no entendamos esto, siempre nosotros vamos a estar en una guerra de que si el trabajo, de que si la finanza, de que si aquello, de que si esto, mi hermano. Nosotros somos la sal de la tierra y fuimos llamados a salar el mundo. Si tú y yo, que somos la sal, nos descuidamos, ¿con qué la tierra será salada? Tú sabes, allí en el pueblo que está allí, Sodoma y Gomorra, el que estaba, que Dios lo destruyó. Ese pueblo estaba ahí todo corrupto, todo corrompido, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo un desorden, totalmente desagradando al Dios de los cielos. Y dice que este pecado subió ante la presencia del Señor. Escucha, pero había un justo. Dice que Dios le hizo saber esto a su siervo Abraham, y Abraham empezó a clamar y dijo, Señor, ahí está Lot, tu siervo es justo, no permita que él perezca junto con aquello. Si hay 50, Jehová, por lo menos tú lo destruyes.
no lo destruyo, 650. Dice que miró, no había 50. Antes de que él mirara, Pedro dijo, sí, si hay 50 no lo destruyo, Señor, y 630. Él sabía que no había ni 10. Abraham dice, Señor, pero 650 no lo destruyo, y 630 tampoco, y 620 tampoco, y 610 no lo destruyo. Pero dice que solamente había uno que estaba guardando. Ese hombre estaba salando aquella ciudad. Ese hombre estaba dando sabor. Cuando ese hombre lo sacaron, que era la sal, fue destruida aquella ciudad. Noé era el único que estaba salando la tierra. Dice que Dios miró y no encontró uno, solamente a Noé. Y por causa de Noé, su familia. Dice que Dios había determinado raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero por causa de ese solo que estaba salando, preservó la generación de la tierra, de los humanos. Entonces nosotros que somos iglesia, que estamos clamando por los impíos, que estamos clamando por nuestra familia, somos los que le estamos dando sabor a esta tierra. Somos los que estamos haciendo que la tierra no sea insípida, ya que no tenga sabor. Por eso cuando la iglesia muere de aquí, mi hermano, eso va a ser un caos. Entonces nosotros como iglesia debemos de procurar seguir salando esta tierra, seguir promoviendo el reino de Dios, seguir promoviendo la salvación. Si tú lo puedes hacer como tú lo estás haciendo, hazlo. Pero pon a Dios de primero. No dejes de subir a la montaña. No dejes de encerrarte 3, 4 días. Si tú crees que en tu trabajo tú puedes hacerlo, sí, saca el tiempo. Aún en tu trabajo, pero saca el tiempo. No te descuides algo para Dios. No te envuelvas totalmente en el trabajo que tú no sientas hacer nada para Dios. Cumple con el trabajo, pero cumple con Dios también. ¿Tú estás aquí todavía? ¿Tú estás aquí todavía? ¿Tú estás aquí todavía? Amado, esa es la iglesia que se va con Cristo. Esa es la iglesia que se va para arriba. ¿Tú sabes qué triste sería? 20, 30 años, 5 años, 15 años, 50 años, como hay gente que tiene en el evangelio. Imagínate, Cristo venga y ellos no se salven. Sería triste. Entonces nosotros que estamos aquí, nosotros que hemos decidido seguir a Dios, hemos decidido decirle sí a Cristo y decirle no al mundo, que hemos dejado la bebida, las 2, las 3 mujeres, que hemos dejado los deleites, los placeres de este mundo, que hemos dejado la vanidad de este mundo, el novio, la novia, la mujer, los trabajos, amados. Vamos a enfocarnos en Dios, como tenemos que enfocarnos. No estamos llamados, amados, no hay un segundo ni un tercer amor. Es el primer amor nada más. Si tú no estás en el primer amor, procura estar en él. Es que ella está así porque está en el primer amor. ¿Y tú en cuál amor estás? No hay un segundo, no hay un tercero. Es el primer amor. ¿Y tú sabes en qué se basa el primer amor? El primer amor se basa, mi hermano, en la compasión hacia tu prójimo. El primer amor se basa cuando tú, una persona en el pecado, tú sientes la compasión, tú sientes el dolor en tu alma. Que cuando tú ves a tu familia lejos de Dios, tú quieres como obligarlo que ellos vengan en el evangelio. Amado, si tú perdiste esto, si tú ves a alguien perdido en el pecado, mi hermano, totalmente, y tú no sientes ninguna compasión, ya el primer amor se fue de ti. Dile al Señor que te lo devuelva, porque la iglesia tiene que tener el primer amor. Y como te dije, aquí en esta iglesia hay gente que lo están guardando totalmente, como Cristo habla, para honrarte. Pero también hay gente que Dios te llama para honrar lo bueno y para corregir lo malo. Dios quiere honrar totalmente lo que tú estás haciendo, y que nadie encuentre ningún tropiezo en ti, como dijo el apóstol Pablo, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aplaudas con vida para el Señor. Amén. Y las personas que continúan por este lugar con Dios y con nosotros, si hay alguien que no ha aceptado al Señor,
como su único y suficiente Salvador, le hacemos el llamado para que pase y acepte al Señor. Lo mejor que le puede pasar al hombre, al ser humano, es haber conocido a Jesús. Si hay alguien también que necesita la oración, que entiende que necesita que se ore por él, que oremos por fortaleza, amén, también puede pasar. Aleluya, santo es el Señor. Amado, para esto hay que ser valiente y dejar de aparentar los que no son. Por eso dice una alabanza: de que me vale aparentar lo que no vivo, cuando por fuera muestro algo que no soy. Sin el micrófono en las manos, muéstrame quién eres y verás lo mucho que hay que cambiar. No, ¿de qué no vale aparentar? No nos vale de nada aparentar. De que haciendo cosas escondidas, que Dios te está viendo, aunque los hombres no te están viendo. Te voy a decir algo para que nos cuidemos de esto para entregar. Escucha con mucho cuidado. No caiga en las trampas del diablo. ¿En cuál? Mira cuál es la trampa de Satanás. La trampa de Satanás es que tú caigas en pecado, que tú cometer hechos vergonzosos que no son del agrado a Dios. Escucha, y cuando tú lo cometes te sientes sucio, te sientes que Dios se fue de ti, pero le pide perdón y ya tú entiendes que ya Dios te perdonó y que ya tú puedes seguir cogiendo parte, ya tú puedes seguir haciendo de todo en el evangelio. Pero como tú no has confesado, tú nada más hiciste tu lío y le pediste perdón a Dios, te quedas ahí tranquilo y sigue fluyendo. De nuevo vuelve y cae en lo mismo. Y al principio tú como que te apartas un poco del altar. Wow, pequé. Espérate, no puedo coger parte hoy. Aunque sea por un mes me voy a apartar. ¡Pam! Y cae de nuevo. Ya no es un mes, ya son 15 días. Te sientes sucio y dices: no puedo coger parte. Y llega a un nivel de que tanto tú pecas, de que ya tú entiendes, le pedí perdón a Dios y puedo seguir igual, y ya Dios te perdonó. Mira, las cosas no son así. No caiga en esta trampa, que el que sabe de lo que yo estoy hablando sabe. Que llega a un nivel, mi hermano, donde Satanás lo engaña tanto, donde ya le pidió perdón a Dios y entiende que puede tomar la Santa Cena, que puede seguir predicando, y él entiende que ya él le pidió perdón a Dios. Lloró un chin, botó un chin de lágrima, un chin de moco, y seguimos igualitos. Y seguimos en lo mismo, Y por eso las personas llegan a un nivel que se hunden totalmente en el pecado. Y tú lo ves y tú dices: wow, pero porque esa persona, yo conociéndolo, yo sabiendo quién es, llegó a ese nivel donde estaba en tal situación, pero seguía. Amado, lo que pasa era que se hizo tan residente en lo mismo, donde ya su mente, Satanás la cauterizó. Amado, y cuidémonos. No entre en ese jueguito de Satanás. Si usted le falló, no se quede así. Llama a sus pastores. Dile: pastor, mira, por tal y tal cosa no voy a coger parte hoy. Y el pastor va a decidir qué hacer contigo. Y te vamos a ayudar y te vamos a sanar y te vamos a restaurar, y usted va a seguir tirando para adelante. Pero no te escondas, no aparente algo que tú no eres. Que los hombres te pueden ver muy lindo, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo importante. Aunque tú falles lo que falles, tú le dices: pastor, dice tal cosa. Tú puedes pensar que va a decir el pastor después que Dios puso confianza en mí. No piense esto. Piense que dice Dios de ti. Es lo más importante. Y yo siempre he dicho esto, tenlo muy pendiente. Yo no reconozco a un hombre cuando es de Dios, a una mujer,
Cuando levanta a un muerto es cuando falla y reconoce que falló. Es cuando hizo algo malo y reconoce que lo hizo malo. Eso es lo que nos hace hacer a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Si alguien hizo algo mal y tú lo corregiste y no lo restauró, no lo reconoció, está bien, déjalo tranquilo. Pero chin a chin, tú lo vas a ir descalificando porque es que no te ha dado buen testimonio. Sin embargo, tú dices, sí, yo fallé, pero me aparto, perdóname, reconozco. Entonces Dios te ve y dice que te humillaste, entonces Dios te levanta. Y el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Cuánto le bendice? ¿Cuánto le aman? ¿Cuánto le aplaudan al Señor? Convida a mi hermano, la persona que continúa por este lugar.